Epístolas Paulinas 2, que tenemos que tener registrado, hermanos. Cuidado, lo tengan en hojitas, no vale aquello, porque si no, esas hojitas van a volar, se van a perder. Y un cuaderno, sí, va a estar establecido, si algunos están con su tablet o su computadora, igual va a quedar registrado también. Pero sí les voy a pedir, ¿no? Que tomen apuntes, ya fuera tal vez en su computadora, los que tienen esa facilidad de escribir rápido, también o un audio, pero el audio es un poco complicado volverlo a escuchar, todo aquello, pero sí los apuntes nos ayuda bastante sobre este estudio que hemos tenido del libro de Efesios anterior, ¿ya? La iglesia, ¿no? ¿Cómo debe de andar? Eso es lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo debe andar? Y ya voy a ir preguntando según aquí lo que me sale los nombres. Hermano Laureano, ya escucha. Hermano Laureano, habilita tu audio. ¿Qué palabra usa Pablo para identificar la vida diaria de la iglesia? Hermano Laureano, ¿qué palabra usa Pablo para Uh, indicar la vida diaria de la iglesia? ¿Qué palabra? Porque eso hemos visto anterior. la vida de la iglesia. Sí, ¿no? Para la vida diaria Mm, de la iglesia. el- Sí, el anterior entré un poco porque tenía reunión en el cuerpo de concilio y Claro, por no, eso no, pues no he estado en sí, tú la clase. mitad de hemisferio estaba Sí, concentrado en la reunión y tu otro hemisferio estaba concentrado en la sí, clase. Ya, hermano, sí, listo. A ver, pastores, vamos, semana. en estas fechas estamos. Sí, ya, es el Pablo, para que también vayan refrescándose para sus exámenes, es la palabra andar, ¿no ve? Ah, ya. Esa palabra Pablo utiliza, andar. Y andar, hermanos, tiene un verbo infinitivo. Ya, debemos de andar, hemos ido ejemplificando, hemos ido mencionando varios puntos de cómo uno debe de andar en la iglesia. Ya, les decía, es un verbo infinitivo el que acaba, continuo, no es cuando nosotros estamos en un cargo, no es cuando solamente llevamos por gestión, no es cuando estamos enfermos o estamos en algunas dificultades, no, el andar en la iglesia, Pablo les dice, es continuo, hasta como él, hasta el último de sus días, tuvo que andar, ¿ya? En la iglesia y ya indicando muchos puntos importantes, ¿no ve? Entonces, hermano Laureano, ¿ya? ¿Qué palabra ha usado Pablo? ¿Ya? Para la vida diaria de la iglesia es el andar, ¿ya? El andar, el caminar. Muy bien, hermana Benedicta, eso vas a escuchar. La iglesia tiene que guardar de qué cosas, hermana Benedicta. La iglesia de qué, la iglesia tiene que guardar de qué cosas. La iglesia Sí, tiene, ¿de qué y cosa tiene que guardar? no era del enojo, No, ira, no es eso, no pastor es y eso, ¿no finales. ve? En el capítulo 4, 7, 3 hemos ido explicando, ¿no ve? Ya, no lo tienes, o lo tienes, no lo tienes. Dice, no, la iglesia No, no. tiene que guardar de qué cosa, dice, ¿no? La unidad del espíritu. Tiene que, la iglesia tiene que guardar, ya, tenemos que siempre mantener, y Pablo les dice, la unidad del espíritu. Eso es lo que tiene que sobresalir. Hermano Luis, estás ahí, vas a habilitar tu audio, ¿ya? ¿Cuántos espíritus hay en la iglesia, hermano Luis? Hermano Luis, ya vas viendo, yo sé que viendo tus apuntes, ¿no? Eh, Lo que les decía, hermanos, sí, van a pastor. anotar, ¿ya? Nuevamente te voy diciendo cuántos espíritus hay en la iglesia. Según lo que yo tengo apuntado, pastor, a decir un concepto. ¿Ya? ¿Cuál es? Eh, el Espíritu Santo, eh, Ya. como tal, el Padre e Hijo,
es lo que tengo anotado. Ya, Y son, ya, mm, bueno, según yo, según se habla de 7 espíritus, ¿no? Pero no los había tenido anotado. También como 7 dones. ya, bueno, cuando habla, no estamos en Primera Corintios para hablar de dones. Cuando habla en el versículo 4:4 y más adelante dice, ¿cuántos espíritus hay en la iglesia? Un espíritu en la iglesia. Eso es Ujú. lo que les dice Pablo. ¿Ya? Espíritu Listo, Santo. hermano. Ya, soy ¿Ya? Pedro. Ya, un espíritu. Por eso dice, ¿cuántos espíritus hay en la iglesia? Un espíritu. Eso es lo que tiene que prevalecer. Gracias, hermano. A ver, ¿dónde estamos? Hermana Elisa, que está con el perfil de Jonathan. Hermana Elisa, vas a escuchar, ¿ya? ¿Quién es la cabeza del cuerpo espiritual de la iglesia, hermana Elisa? Hermana Cristo, Elisa, Pastor Cristo. está tranquilito hasta ahí, ¿no? Jesucristo, hermana, ¿ya? Igual Cristo también, pero la respuesta que nosotros dimos era Jesucristo, es la cabeza. Muy bien, hermana. A ver, hermana Celia. Muy bien, ahora sí, estás atenta, hermana. Muy bien. ¿Qué dice esta pregunta? ¿Qué otra cosa debemos hacer en cuanto a nuestros hermanos? Dice Pablo, les dijo en el capítulo 4:32, hermana Celia, ¿ya? ¿Qué otra cosa debemos hacer en cuanto a nuestros hermanos? Cuando yo les mencione, anoten, escriban. Por eso algún rato voy repitiendo también, hermanos, porque son una preparación, antelación para nuestros exámenes. ¿Ya? Y el que anota, el que está atento, pues no va a sufrir. Yo sé que estás revisando ya, hermana Celia, tu apunte y ya vas a llegar seguramente preguntas. No sé cómo se han dado ustedes la forma de poder anotar y de poder seleccionar también. Eso ya va a intuición de cada uno, de cada de los estudiantes. Nuevamente, hermana Celia, habilita tu audio. Hermana Celia, ¿estás ahí? Pronunciate, a ver, hermana. Sí, pastor. Ya, listo. ¿Qué otra cosa debemos hacer en cuanto a nuestros hermanos? Pablo, ¿qué es lo que le decía? Pastor, yo anterior he entrado atrasado y no he anotado todo, pastor. No has Sería anotado. Ah, ya, ya, hermana orar, Celia. algo Ya, que me dice, recuerde, o sí, amar. Pablo dice en cuatro, amar es un poquito más, ¿no? Ellos dice, deben de perdonarles, hermanos, ¿no? Para manejar en unidad, para andar en la iglesia, debemos de perdonar. ¿Cuántas veces, dice hermano? ¿No? Pues hemos dado referencia. Le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? 70 veces, 7, es casi interminable, ¿no? Y nosotros cometemos siempre faltas en lo que es en la iglesia. Puede ser con nuestros ojitos, esta boca, la lengua, tantas cosas, hermano, nuestros gestos, prácticamente muchas veces nosotros llegamos siempre a lastimar y dice ellos deben de perdonarles, ¿ya? Entonces, es lo que Pablo menciona para tener un solo espíritu, hermanos, de unidad y andar en amor. Eso es lo que hemos ido mencionando anterior, en los puntos para tener. A ver, sería, hermana Felipa, ya. ¿Quién nos da el poder de vivir y andar en victoria, hermana? ¿Quién nos da el poder de vivir y andar en victoria, hermana Felipa? Pues ya acá estoy tomando apuntes, los que me están respondiendo, los que no también, ¿ya? ¿Quién nos da el poder de vivir y andar en victoria? Ana Felipa, hermana Felipa. Bueno, listo. Así que ustedes mismos están restándose puntitos, hermanos. Hermana Miriam Rocío, Pastor, ¿estás ahí? Jesucristo. ¿Dónde está? Eh, ¿Quién me respondió? A ver, no me vuelvo. Hermana Felipa, ¿no ve? Hermana Felipa, seguro. hermana Felipa. ¿Qué me has dicho, hermana Felipa? Hermana Felipa. ¿Qué me dijiste? Porque hubo un poquito de... Pastor, Sí, hermana Felipa.
¿Quién era, hermana? ¿Quién nos da el poder de vivir y andar en victoria, hermana Felipa? Otra vez, ya, no me vas a interrumpir nuevamente, listo. Hermana, a ver, aquí estamos, hermana Lidia, buenas noches. Buenas noches, pastor. Ya, estoy tomándote asistencia, ¿ya? Hermana, a ver, yo sé que tienes tus apuntes también. Nuevamente la misma pregunta te voy a hacer, ¿ya? ¿Quién nos da el poder de vivir y andar en victoria, hermana? Perdón, pastor, ¿puede volver? Sí, sí, cómo no. ¿Quién nos da el poder de vivir y andar en victoria? El Espíritu Santo. Muy bien, hermana Lidia, ya eso simplemente es, ¿ya? Así que estamos haciendo una preparación, ya les dije, en cada libro, esas preguntas va a ir ingresando, hermanos. Y ya, hermana Felipa, ¿dónde está hermana Felipa? Creo que está mal. Pastor, sí, se ha silenciado. Jesucristo. Jesucristo. No le has escuchado a mi hermana Lidia. El Espíritu Santo, hermana. Ya el Ah, poder de andar. Nos ha dejado un consolador, dice, ¿no ves? Entonces, hay que ubicarse. ¿Quién nos ha dejado un consolador? Eso le dice a Juan Bautista, ¿no ves? El Juan Bautista dice, va a venir uno más poderoso después de mí y él va a poder hacer. Yo no soy ni presto para poder desatar sus sandalias. O sea, no tengo esa autoridad, pero va a venir uno. Y ya dijo, y Jesucristo al irse en el libro de Hechos va a mandar un consolador, un mediador, ¿ya? En la materia soterología seguramente se lleva esta parte del estudio del Espíritu Santo. En ahí, hermanos, dice solamente, aquí en Pablo les menciona, les va a mandar, ¿quién nos da el poder? Ya, el poder Jesucristo no nos da a vivir, lo que nos da el Espíritu Santo, es lo que tenemos todos, ¿ya? Esa evidencia, hermanos, se siente en las luchas, en las victorias, en nuestras alegrías, y así podemos ir nombrando. Y el Espíritu Santo, hermanos, es que nos da poder para vivir y andar en victoria, tras victoria, hermanos. Vamos a entrar al libro de Filipenses, hermanos, van a sacar sus Biblias nuevamente, van a sacar sus Biblias. Hola, Pastor presente. ¿quién es? A ver. Soy la hermana Miriam, pastor. Y, perdón. Miriam. Ah, ya, aquí. Ah, sí, no tienes lista, ya, hermana. Van así, ya van a hablar. No se van a quedar. Tal vez piensan que es hoy día miércoles, pero no es miércoles, hermanos. Es un día lunes. Ya, ya, muy bien. En esta parte del libro de Filipenses, ese nombre Filipenses, hermanos, deriva de un nombre ya de la ciudad griega, en donde la iglesia a la cual fue dirigida se encontraba en Filipos, ya, hermanos, la ciudad de Filipos fue la primera ciudad de Macedonia, en donde Pablo estableció una iglesia, hermanos, una iglesia. Realmente Pablo ha fundado varias iglesias y al fundar esas iglesias, él tiene, no les voy a decir lleno de experiencias, sino bastante experiencia en lo que es fundar una iglesia, como tanto sus problemas, sus victorias, también ha recibido en transcurso de su formación, sobre todo en los líderes que les dejaba. Entonces, como escritor, hermanos, ya, el testimonio unánime de la iglesia primitiva fue el apóstol Pablo. Acá es indudable, ya. Filipenses escribió Pablo y una carta que habría motivado a un expositor que para escribirla, motiva, hermanos, ¿no? Cuando vamos encontrando textos en el avance que vamos a tener, va motivándonos también para seguir como cristianos, como seguidor de Cristo, hermanos. Y ese destinatario, hermanos, es para ya la iglesia de Filipos. Filipos. Se escribe por las fechas, hermanos, año 61 después de Cristo. Ya la creencia de Pablo que
de que su caso sería pronto decidido, hermanos, ¿no? Pronto realmente. Hay un propósito, hermanos, para la iglesia de Filipos, en este libro de Filipenses. Fue escrita con estos propósitos muy principales. Uno fue agradecer por lo que había recibido, un presente de los filipenses. Eh, Había también gestos, hermanos, como lo hay hoy en día, unos gestos muy agradables hacia sus líderes, ¿no? O ustedes los reciben también de los hermanos. Hacer notar, una notaría de la carta que tiene que ver ya en este libro de Filipenses. También para alentar los hermanos a los filipenses, ya, para alentarlos, es lo que vamos a ver en sus tribulaciones. Todo el momento hay tribulaciones, aflicciones, hermanos. Como hoy en día lo seguimos pasando también, eso es continuo. Entonces, en el tiempo de sus exposiciones siempre van a notar, hay un pasado, un presente y un futuro. Ya siempre hay tribulaciones. También nota aquello, Pablo, para exhortar a los filipenses a la unidad. Se habían ido desviando también, hermano, en el tiempo, como toda iglesia al principio inicia bien y van creciendo y empiezan los problemas, porque hay diversidad de pensamientos, de posición, sobre todo, hermanos, aquella persona que deja el rebaño, les voy a decir en ese sentido, que deja su rebaño, nosotros podemos ver que aquel hermano, tal vez por alguna razón o alguna dificultad, tuvo que dejar la iglesia, ya, sea por desánimo o porque algún hermano me ha herido, o es que no les caigo, o es tema económico, tema de trabajo, tema de viaje, uno deja y uno busca una iglesia. ¿Ya? Y en la iglesia de Filipos pasó aquello, hermanos, ¿no? Y trajo ya a la iglesia de Filipos, traen otras costumbres, otros pensamientos que traen, y eso es lo que levanta los problemas. ¿Se dan de cuenta? En un matrimonio, por ejemplo, cuando están esposo y esposa trabajando en la misma ciudad o sobre todo en el mismo trabajo, es llevadero. Pero si se dan de cuenta, cuando uno viaja a otro país, sea la esposa o el esposo, viene pues con unos pensamientos y hay hasta roturas de matrimonios, ya son experiencias que también se va viendo. Entonces, es mejor, ya, un psicólogo dijo, es mejor que trabajen juntos. ¿Ya? Es más llevadero, dice. Bueno, no sé qué hasta qué punto, pero cuando los solteros tienen que ver, por ejemplo, orar también, si los dos son, por ejemplo, dentistas, van a tratar de sobrellevarse eh, o encajar tal vez en esa misma área, pero es dificultoso cuando el otro va por rumbo al otro y bueno, solo se ve en la noche. Y hay propensos, ¿no? Como en Filipos pasó aquello, hermanos. Es por eso, dice Pablo, exhorta a los filipenses en la unidad. Esto es lo que origina un gran pasaje que habla, hermanos, de lo que vamos a ver. La iglesia de Filipos había dos mujeres que estaban también, que encontramos, hermanos, en la historia que vamos a ir relatando, como hemos ido viendo anteriores libros. ¿Ya? Hay un tema principal del libro de Filipenses. Anoten, un tema principal, el gozo de la vida y el servicio cristiano, manifestados bajo todas las circunstancias. Pablo dice aquello. También hay un versículo clave de este libro, hermanos. ¿Sí? Algunos mencionan Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en este pasaje que vemos también relacionado con el tema principal es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, hermanos, dice en Filipenses 4:4, regocijaos. ¿Ya? Es con signo de admiración. Regocijaos. Porque no estaban tal vez más ocupados
en lo que son otras cosas, hermanos, que se habían ido desviando, y Pablo les dice, regocijaos. No puede haber otra cosa más que sobrellevar unos a otros. Eso es lo que vamos a ir abordando en este libro el libro de Filipenses, mis hermanos. Ya, entonces van a ir a su Biblia, ya los que tienen su Biblia de estudio, van a ir trabajándolo siempre con su Biblia de estudio, hermanos. Lo que vamos a abordar son 4 capítulos, hermanos, en el libro de Filipenses. Solo son 4 capítulos. Es un poquito más menos que el libro de Efesios. Son 4 capítulos. En aquí encontramos el gozo en medio del sufrimiento, dice Pablo. Ese es otro tema que se centraliza sobre Filipenses. El gozo en medio del sufrimiento. ¿Cómo será aquello? Entonces ahora vamos a estudiar, hermanos, la carta más alegre que Pablo escribió. ¿Cómo es eso, no? Y la carta a los creyentes de la ciudad de Filipos. Filipenses, hermanos, estaba dirigida a los creyentes. ¿De qué ciudad? De Filipos, ¿ya? No se van a olvidar. Filipos estaba situado, hermanos, en una provincia de Macedonia. Algunos que tienen su Biblia con mapa deben estar viendo en esa parte, ¿ya? Filipos estaba situado en la provincia de Macedonia, en Europa. La iglesia allí era la primera, ¿no? Como les decía anteriormente, que Pablo fundó en Europa. Ya se busca en el mapa y te dais referencia. Anoten, hermanos, ¿en qué provincia era la ciudad de Filipos? Fácil, Macedonia. Ya, Macedonia. Puede leer también, hermanos, se puede leer la fundación de esta iglesia en el libro de Hechos, ¿ya? Hechos 16, 11, 40. Me lo va a ir leyendo donde está la lista. Hermana Miriam, ya tenemos que dar fe a este libro y a este versículo, a lo que se está diciendo. Adelante, hermana, Hechos 16, 11 al 40. Vamos a leer harto también, ¿ya? Adelante, hermano. Ya, pastor. Sí, vas buscando el libro Hechos de Hechos 16, 6, 11, 40. Adelante, Hechos hermano. 16, 6, 11, 40. ¿Ya? Así dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 11. La visión del varón macedonio. No, 16, 11, hermano. Hechos 16, 11. Ay, perdón, pastor. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Somatracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando que
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitos recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Gracias, mi hermana Miriam. Lo que hemos visto, lo que hemos ido escuchando, ya, había mucha persecución contra los creyentes en Filipos, hermanos, ya, hasta poder, sobre todo a Pablo, a Silas, encarcelar. Eso es lo que nos da evidencia el libro de Hechos, ¿ya? Entonces, ¿en qué provincia era la ciudad de Filipos? Ahí ha ido leyendo mi hermana, que hemos ido corroborando con esas citas bíblicas. Y muy bien. Pero a pesar del sufrimiento, la iglesia en Filipos crecía, hermano, a pesar de aquello. ¿Ya? A pesar de lo que tantas cosas ha ido pasando, crecía rápidamente, ni siquiera paulatino, no, 2 en 2, no, rápidamente. Parece que los creyentes de allí eran muy maduros, con pocos problemas entre sí. No peleaban entre sí, había unidad, hermanos. En Efesios hemos visto, no había, Pablo les ha ido mencionando
por unidad, cómo deben de andar en amor, en ese crecimiento. Y acá al escuchar aquello también los filipenses, los Filipos, ya había esta característica, había unidad. Había buenas relaciones entre los hermanos de la iglesia de Filipenses o Filipos. Sí, hermanos, había una buena relación. Al inicio, como vemos, ya, eso siempre van a eh, captar, hermanos, que al inicio es así. Pablo todavía estaba encarcelado en Roma cuando escribió los Filipenses, hermano. Estaba todavía en la cárcel ahí escribiendo. Por eso el título decía también, y varios hemos mencionado, el gozo en medio del sufrimiento. Por eso es el tema, ¿ya? El gozo en medio del sufrimiento. ¿Qué estaba haciendo en Roma, hermanos? Estaba encarcelado. ¿Qué estaba haciendo? No estaba tal vez de paseo, sino estaba encarcelado, Pablo. Estaba encarcelado en Roma. Así que todo lo que se va hablando se va deteniendo. Mientras Pablo estaba encarcelado, los filipenses le habían mandado un don, ¿ya? Tal vez era dinero. A ver, Pablo quedaba muy agradecido, bastante. Por eso les escribió para expresar sus gracias, ¿ya? ¿Para qué estaba Pablo, ya, agradecido a los filipenses? ¿Ya? Para su don, hermanos, ¿ya? Entonces, queridos, ¿para qué escribió Filipenses? Para agradecerlos. Cuando uno está tal vez en ese tiempo en la cárcel o retenido, uno debe querer que simplemente le lleven cositas, palabras de aliento. Eso es lo que uno va o lo que uno espera en todas las visitas que uno recibe, ¿no? Ya les dije anterior, si alguien tuvo esa experiencia, es necesario ver ese asunto. También les escribió para animarles, ¿ya? Tomen en cuenta, para enseñarles, ¿ya? Más de la vida cristiana. También les escribió para animarles, para enseñarles más de la vida cristiana. Pregunta, hermanos, van a escribir, escriba aquí ya, o sea, escriba los 3 objetivos de la carta de los filipenses, ¿ya? Para agradecerles, para animarles, para enseñarles. ¿Qué escribió Filipenses? ¿Para qué? Para agradecerles, para animarles, para enseñarles. En esta carta, Pablo, había mucho del gozo que tiene. Uy, hermano, es otra moneda, ¿no? La otra cara de la otra moneda. Nosotros seguramente cuando estamos enfermos, pasando una enfermedad o alguna pérdida, estamos tristes, ¿no? Porque nuestro corazón no llega tal vez a completarse. O cuando hay problemas conyugales, uno tiene que estar tratando de sobrellevar, de lidiar con ese problema y estar gozosos. Eso es lo que hacía Pablo. Entonces nos enseña bastante este libro de Filipenses, como Pablo decía, ¿no? Estad gozosos cuando hay problemas. ¿Difícil de captar? Sí. Pero nosotros, al leer su palabra, debemos nosotros sobrellevar, ¿ya? El gozo cristiano, hermanos. El gozo cristiano. Ahora, con toda esta introducción de lo que vamos a hablar, nos vamos a nuestra Biblia, vamos a leer capítulo 1, versículo 3 al 11. Quien va a estar leyendo es mi hermana, ya leyó. Hermano Grover está, a ver, vamos a revisar. Hermano Grover no está. Va a leer nuestra hermana Benedicta. Hermana Benedicta, vas a leer capítulo 1, versículo 3 al 11, donde aquí Pablo expresa sus alabanzas ya para los creyentes de Filipos. Adelante, hermano. Amén, pastor. Doy Ya. gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido en esto, que en que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa de confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vosotros amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, pastor. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Pablo también está diciendo, es su costumbre en todas sus cartas, ¿ya? De estas palabras de alabanza y agradecimiento. Es lo que he ido leyendo. Por ejemplo, en el 1:4, cuando Pablo oraba por otros creyentes, ¿qué actitud tenía? Una actitud de afán, de una actitud de gozo. Le costaba, hermanos, estar en gozo prácticamente, es lo que ha leído en el 1:4, pero sí tiene que sobresalir ese gozo, porque nosotros estamos pues prestos ahí, sellados con el Espíritu Santo para el día, el gran día, dice hermanos. No falta mucho. No falta mucho para ese gran día. Prácticamente se ha ido cumpliendo todo lo que ha ido aconteciendo en estos 2000 años y un poco más que hemos avanzado. Ha ido aconteciendo. Así que, hermanos, debemos estar gozosos porque no va a durar mucho esa calamidad, esa tristeza, esa aflicción que tenemos en esta tierra, esa enfermedad que muchas veces el médico dice no tienes cura, tienes que vivir con esa enfermedad. Entonces, va a haber un tiempo siempre de pelea, es lo que les dice Pablo. Recuerda que los filipenses, hermanos, estaban sufriendo mucha persecución. Hoy en día no estamos sufriendo esa persecución como lo han sufrido en Filipenses o en Filipos. ¿Ya? ¿Y cuál es la persecución? ¿Ya? Por causa de su fe. Pero a pesar de esto, hermanos, Pablo confiaba en el Señor, seguiría obrando en sus vidas. ¿Creía Pablo en el poder de Dios para ayudar a los otros? Sí, eso es lo que pasa. Por ejemplo, en este tiempo, les decía nuevamente, nadie persigue a los cristianos, pero indirectamente lo están haciendo, hermanos, y ya, ¿no? Aunque hay leyes que nos respaldan a los cristianos, hay leyes. Si ustedes van leyendo la Constitución Política Plurinacional del Estado, hay leyes que nos respaldan a nosotros, hermanos. Hay leyes de discriminación que no nos pueden ser en la 045, hay la 558, no me equivoco, la defensa sobre los niños, y así podemos ir nombrando. Entonces, hay leyes que nos amparan a los cristianos en defensa que nosotros tenemos que realizar cuando seamos atacados, ¿no? ¿Cómo nos persiguen? En los colegios fiscales, por ejemplo, o en particulares, donde dice, para el Día de la Madre tienen que bailar los chicos por punto, nos está persiguiendo directamente, ¿no? Nos condicionan, si no baila no va a tener su punto así. Entonces, para aquello nosotros tenemos que tener conocimiento de nuestras leyes y darle frente como Pablo lo hacía, porque Pablo era un doctor, un erudito de la palabra, o sea, de las escrituras, tenía bastante conocimiento. Nosotros debemos dar frente también a que no podemos bajo esa indirecta persecución,
y digamos, aceptarles. Muchos tal vez me dirán, pero pastor, sí, esa palabra, pero, esa palabra de proposición, siempre ha existido, ya les dije anterior o en todas las clases, que manejan desde Adán, ¿no? Desde Adán va empezando esa palabra, pero. Y en todo hoy en día se sigue manejando. Pero, pastor, no hay caso siempre, ¿no? Pero no hay caso. Pero, ¿cómo lo hacen? Pero es por nota, pero es por esto. Entonces, esa palabra de proposición siempre va manejándose y se va mejorando, creo, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, pero, pastor, no tengo tiempo, pero tengo que trabajar. Por eso, no, no, y ese pero, Pablo les dice que va debilitándose, hermanos, por causa de esa persecución, pero no debe faltarnos fe, hermanos. Pablo siempre tenía mucha confianza y gozo en el Señor. Esa era su característica, hermano, sobre los problemas, sobre los cuestionamientos que he tenido en Segunda de Corintios, que hemos ido viendo, los cuestionamientos. No, Pablo le dice, pero tú hablas del evangelio, hablas de sanidad, ¿y por qué no te sanas? Tienes esa enfermedad, debías de sanar si vos hablas. Entonces, tenía un cuestionamiento ya, como hoy en día también los cristianos nos cuestionan, ¿no? Si tú hablas de que todo va a pasar, ¿y por qué sigues diciendo no va a pasar, ¿no? A veces sin darnos cuenta lo mencionamos. Pero Pablo tenía mucha confianza, gozo en el Señor. Tenía este gozo de, a pesar de los sufrimientos. Y en el resto de este capítulo 1, Pablo sigue hablando del gozo cristiano en medio de los sufrimientos. Y hermanos, se puede decir que este es el tema, hermanos, de Filipenses de capítulo 1. ¿Ya? Vamos a ver, anotar, escriba aquí, vamos a decir ya, o lea, ya en esa respuesta que necesitamos del capítulo 1, ya, lo que les dije. En este capítulo 1 se habla, ¿qué se habla en el capítulo 1? Vamos a decir, el gozo cristiano en medio de los sufrimientos. En todo el capítulo 1, tú quieres un poquito, si estás cruzando estas dificultades, problemas, lee, hermano, todo el capítulo y vamos a tener respuestas. ¿Para qué? Para poder sobrellevar. La palabra es la que nos ayuda, hermanos, en todo este tiempo, nos ayuda. Y nos tiene que ayudarnos para sobrellevar las dificultades. Todos tenemos problemas, hermanos. No por lo que uno es maestro o lo que uno es pastor o líder, se libia de los problemas. Todos tenemos diferentes problemas. Si yo les pregunto uno por uno, me van a decir, sí, pastor, tengo problemas sociales, problemas económicos, problemas tal vez en la zona, con mis hijos, cuando sobre todo son ya jóvenes, adolescentes, esa edad donde es que cambian con camaleones, ¿no? Al ratito también después ya están mal, sobrellevar, son problemas, ¿no? Problemas cuando ya tal vez tienen algunos de sus hijos casados, problemas no van a faltar, pero Pablo estaba diciendo, trato de poner siempre en el sufrimiento mi gozo, dice. Hay que recordar, hermanos, que Pablo mismo no estaba ya en circunstancias muy alegres cuando escribió. ¿Por qué? Estaba encarcelado. Estaba en la cárcel, hermanos, por culpa de poder hablar el evangelio. Por eso escribió esto. Entonces, ¿qué está diciendo? Si tú dices, pastor, tengo un problema, pregunta al que está en la cárcel si su problema es más fuerte o el tuyo es más fuerte. No, pastor, aquello, o hermano, no sé cómo ustedes van dirigiéndose a sus líderes de esa forma, pero Pablo, aún a pesar que estaba encarcelado, escribiendo en su sufrimiento con gozo, ¿ya? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Encarcelado en Roma, hermanos, ¿ya? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Encarcelado en Roma, ¿ya? Vamos a leer del capítulo 1, del 12 al 14. Pablo aquí habla de su encarcelamiento. Vamos a dar fe con la cita bíblica. Me lo va a leer mi hermana Benedicta Leido, Celia. Hermana Celia Cruz.
Hermana Celia, dale lectura, hermana, a este versículo. 1, 12 al 14. Adelante, hermano. Amén, pastor. Ya. Desde 12, ¿no, pastor? Sí, al 14, son 3 versículos. Quiero Bueno, no. que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Gracias, hermana. Cuando leemos también acá, tal vez uno dice que es pretorio, ya vamos a dar una idea a aquello. Este grupo de guardias imperiales, ya, distinto del ejército o policía romana era, hermanos, distinto, porque estaba bien resguardado. Es como cuando alguien ha hecho algo, una violación, o sobre todo cuando encuentran la 1008, que nosotros decimos manejan droga, es bien custodiado, ¿no? Enmanillado, como estuviesen como cuando a los políticos manejan, ¿no? Cuando esto de Santa Cruz, no me acuerdo, ahorita le manejaban bien custodiado, como si fuera el más asesino, así. Acá está diciendo, no es como esos policías, ¿no? Que manejaban en Roma o del ejército. Tenía una fuerza, hermanos, ya, unos 9.000 hombres en Roma, hermanos. Había oído el Evangelio a través de varios miembros suyos a quienes había sido asignado el deber de custodiar a Pablo. 9.000 hombres, hermanos, habían estado custodiando a Pablo y así ¡wow! Prácticamente han llenado esa cárcel. Ya entre guardia y presos estaban encadenados juntos, hermanos, lo que proporciona que a Pablo una audiencia cautiva obliga a escuchar el Evangelio. Vamos a ir viendo en algunos capítulos también. Entonces, lo que vemos aquí, el ejemplo de Pablo, de firmeza y testimonio de circunstancias adversas, hizo otras personas que fueron ya encadenadas sobre ese testimonio. Gracias, hermana, por leer. En esta parte, Pablo era un misionero importante, hermano. No es como si, imagínense ahorita si lo eh, tiene, por ejemplo, a expresidente Evo Morales, si lo detienen, hermanos, van a mover todos los policías, todas las fuerzas armadas para custodiarle. Entonces, Pablo ha recibido ese trato, hermanos, porque era un misionero importante de la iglesia primitiva, hermanos. ¿Ya? Y ahora estaba encarcelado. Esos 9.000 hombres, hermanos, es como de los policías, muchos no lo tienen miedo, pero si hablamos de las fuerzas especiales y los que tienen su uniforme medio raros, uno se asusta, algo ha pasado, ¿no? O en todo caso, aquel que le ha encontrado manejar droga, hay otra especialidad, hay otras guardias que a ellos los custodian, entonces uno se asusta, ¿no? Y era de esas clases de especialidades a que Pablo lo custodian, hermanos, lo ven si no va a escapar, pero era un misionero importante. Mientras que estuviera encarcelado, estaba progresando el evangelio y había terminado el crecimiento de la iglesia. Estaba progresando, hermanos, el evangelio. No se ha detenido. Como nosotros, ¿no? Algunas veces mostramos debilidad. Uno está enfermo y dice, pastor, no voy a venir porque tengo una tos así leve y por favor, ¿no? Nosotros, aún a pesar de ese sufrimiento, debemos de seguir, ¿ya? Debemos de seguir progresando en el Evangelio. No podemos detenernos.
prácticamente no podemos dar ese buen testimonio, hermanos. Es dar un ejemplo, Pablo. Y en el versículo 1:13, Pablo dice que todo el preterio sabe de Cristo por causa del encarcelamiento. Él estaba predicando y cuando uno canta, tal vez muchos dicen, estaba cantando en su mente. No, estaban cantando, hermanos, con Silas. Tal vez hasta poco le dicen, este loco, algo, ¿no? ¿Cómo estando encarcelado va a estar cantando, va a estar hablando y va a estar feliz? Uy, no trato de entenderle. Algunos, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, por ejemplo, iba a poner mi ejemplo, hermanos, que ha fallecido un ser querido, listo, ¿no? Me acerco al presidente del distrito y le digo, o a la iglesia, a mis autoridades, le digo, voy a tener un tiempo, ¿no? Faltaría que diga esto nomás. Voy a tener un tiempo de luto porque han fallecido, ¿no ve? Y no voy a estar 2, 3 meses en la iglesia, no manden a alguien o de la iglesia que suba a alguien para poder, porque me siento mal. No, a pesar de aquello que eso duele, pero no podemos nosotros abandonar el evangelio, hermanos. Eso es lo que nos enseña los que hemos leído estos libros. Con ese ejemplo debemos de seguir batallando, luchando. Si ha muerto tal vez alguien, sí, es comprensible. Vamos a llorar, sí. Pero el evangelio tiene que seguir, no podemos detenernos y no puedes decir, me siento triste porque, y por eso voy a, este mes, 2 meses, no voy a enseñar, no voy a seguir en curso con lo que estoy haciendo. No, hermano. Lo que Pablo hacía ha hecho que crezca el evangelio, aún a pesar que estaba encarcelado. Pregunta, ¿siguió Pablo testificando aunque estuviera en prisión? Sí, solamente eso es lo que voy a necesitar, ¿ya? ¿Siguió Pablo testificando aunque estuviera en prisión? Sí, solo esa es la respuesta que voy a necesitar. Y en el 1:14 Pablo habla que otra cosa que ha resultado bien por causa de su encarcelamiento, o sea, hay una motivación acá. ¿Quiénes tenían más ánimo de testificar de Jesús? Ya, a la mayoría de los hermanos. En el 1:14 que ha leído. A la mayoría de los hermanos, ya, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Si Pablo estaba encarcelado, gozándose, cantando, también nosotros podemos, es lo que está diciendo aquí, a través de mucho más a hablar, ya, la palabra sin temor, hermanos, sin temor. Hoy en día se ha entrado en los seres humanos el temor, el miedo, ya, y nosotros ponemos nuestra excusa, ¿no? Es que ellos ya saben, no nos va a escuchar. Rescatamos algo aquí de los testigos de Jehová. No todo es malo. Los testigos de Jehová tocan puerta por puerta hasta que les abra. Y si no les abre, recién se van, pero insisten, insisten, ¿no? Imagínense para poder hablar aquello. No todo es malo de todos los que van manejando esta palabra. Nosotros muchas veces lo vemos, es malo y punto. No, hay cosas que rescatamos. Nosotros no podemos desfallecer, hermanos, en estas alturas. Además, debemos de seguir hablando sin temor, sin miedo. Al aprender de su palabra, hermanos, tenemos que seguir expandiendo estas enseñanzas que nosotros tenemos, sea con escuelas dominicales o en tu trabajo. Por ejemplo, hoy día me pasó algo insólito también en mi trabajo, donde nos hemos concentrado a las 6 de la mañana. Yo salí de casa casi 5:15, y para poder llegar y cambió la noticia diciendo a las 9 nomás tenemos que reunirnos. Entonces yo les dije a unos 2, 3 compañeros, ellos dicen, ahora, ¿qué hacemos? Yo vivo lejos, para volver tal vez hasta ahí nomás se va a hacer la hora. Y yo les dije, iremos a mi casa, les digo, iremos a mi casa y leemos la Biblia. Y el otro dice, sí sería, ¿no? Y así nos predicas, pastor. A mí me dicen pastor porque
tal vez ya me han visto, entonces tengo que manejar ese estatus, hermanos, de pastor. Tengo que manejar. Algún rato me saludan en la calle. No sé, hermano, a veces, por eso siempre me gusta que cuando algún me mensajean me digan soy de tal centro. Y a eso yo siempre voy. Tal vez ustedes me dirán, pero pastor, tú conoces a todos de Estrellas de Belén. Sí los conozco, pero no por sus nombres, ¿no? Pastor, me tienen que decir soy del CBB, de la materia tantos, por favor, hermanos, ¿ya? Y lo que hoy me ha llevado una sorpresa del otro, sí, vamos a tu casa a leer la Biblia, nos está invitando el pastor, Teisito más ya, Teisito más va a ver, les digo. Uno, hermanos, tiene que seguir, tenemos que hablar, hermanos, del Evangelio, y mucho mejor si sabes en tu mente, ¿ya? Eso te va a facilitar agarrar tu celular, como ya sabes de memoria la cita bíblica, todo, busques y les vas a hablar. Porque muchas veces ellos dicen, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Y nosotros decimos, en la Biblia. Pero no, ellos necesitan la cita bíblica y el libro para, y mucho mejor cuando tú abres tu celular, ahí sí utilizamos, ¿no? Y les haces leer y quedan pues convencidos. Dejamos esa semilla en su corazón. Y eso es muy importante. Hay problemas que todos pasan, hermanos, y Pablo decía de esta forma, ¿no? Estando en la cárcel, ni me he detenido para hablar sin temor. Algunas veces nosotros tenemos miedo, eso yo he visto. Estamos tal vez, hay un juego que los jóvenes realizan, ¿no? En sus penitencias, hay una penitencia, tienes que salir afuera y gritar, soy cristiano, ¿no? Y uno por penitencia lo hace, por obligación. Pero alguien que diga, hoy tenemos reunión en la iglesia, a uno, ¿qué le van a decir, no? Y siente miedo. Esa es la lucha que en Gálatas hemos ido viendo, la lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha, hermanos, constante es esa lucha. Si vamos preguntando, igual, ¿no? Tú vas a decir, esta es mi lucha, esta es mi lucha. Algunos dirán, no, no tengo lucha. No, todos tenemos lucha. Todo cristiano tiene lucha. Pero todo de aquel que es en favor de la carne no va a tener lucha, hermanos. Ponte en mente aquello. Es como Job, ¿no? Si él iba a estar en favor de hacer los males, todo, no iba a ser mejorado su perfecta vida, su rectitud de vida, sino es porque él iba contra la marea y entonces todo lo que va en contra de la marea cuesta, hermanos. Si yo te pongo en un río que está trayendo piedras, no sé, tantas cosas, y te llevo sobre el río, tú vas a recibir el piedrazo, las cosas que el río está trayendo. Y es difícil de soportar porque duele, puede hasta matarte, hermanos. Los cristianos, eso es lo que Pablo estaba explicando, es así, ese sufrimiento no va a acabar, tiene que ser continuo en la iglesia. En esta noche, que nos sirva de reflexión, hermanos, esta palabra. Yo sé que en este tiempo que estamos cruzando, para todo hay cola, hermanos, para prácticamente ya para todo. Pues les estoy mencionando que el tiempo de gracia se está acabando. Ya no hay tiempo como para decir, pastor, pero va a pasar otros 2000 años. No, no, al leer no podemos nosotros decir que tiene que pasar otros 2000 años más. Cualquier momento, hermanos, vamos a desaparecer. Cualquier momento. Y el trabajo es de poder seguir hablando de su palabra y no tener miedo, por favor, ¿ya? Cuando ustedes algún momento, Dios les va a dar la oportunidad, háganlo, hermanos. Y también dice, parece que todo estaba marchando bien a pesar de este encarcelamiento. Algo ha pasado aquí, vamos a ir leyendo. ¿Qué actitud tenía Pablo en medio de todo esto? ¿Una actitud de tristeza o de mucho gozo? De mucho gozo. ¿Ya? Con el ejemplo que les he dado, textualizando en nuestra vida diaria, porque es necesario hacer una comparación, hermanos, para poder animarnos unos a otros que estamos en el servicio del Señor y sobre todo que somos lectores de la palabra. Nos vamos a ir del 15 al 18, me lo va a leer
Celia Mano Laureano, vas a leer del 1:15 al 18, ¿ya? Donde que aquí habla algunos problemas en la iglesia mientras que Pablo estaba encarcelado. Hubo problemas. Adelante, mi hermano Laureano. Dale la lectura de 1:15 al 18. Del 1:15 al 18, hermano. Ya, vamos. del capítulo 1, Versículo 15 al 15. 18. Exacto. 18. Sí. Amén, pastor. Dice la palabra: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por contexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Gracias, mi hermano Laureano. Miren, se dan de cuenta, cuando hacemos una lectura, un seguimiento a la lectura, hermanos, al inicio estaba andando todo bien, pero ¿qué ha pasado mientras Pablo estaba en la cárcel? O sea, ¿qué pasó con los Filipos? ¿Ya? Donde mi hermano ha ido leyendo algunos problemas ya en la iglesia mientras que Pablo estuviera encarcelado. Ya hubo problemas. Había muchos hombres insinceros quienes estaban ya predicando. Y mi hermano Laureano, que ha ido diciendo, predicaban de Cristo. ¿Por qué dice? Subrayen, envidia y contienda. Uy, ya estaban diciendo, hermanos. Envidia, contienda, peleas. Ya seguramente en todos sus desarrollos de sus cultos ya había este desfaz de problemas. Por eso es necesario, como líderes, pastores, hermanas, debemos nosotros cada lectura hacer seguimiento. ¿Bien? Si ustedes han llevado homilética, hermanos, en homilética se lleva un análisis bíblico que es profundo. ¿Ya? Eso te va a llevar a un contexto anterior y posterior. ¿De qué está hablando? ¿Ya? Las 4 preguntas periodísticas que uno también se hace. Por ejemplo, en el 15 yo haría un análisis bíblico. ¿Ya? ¿Quién está hablando aquí? Yo voy a poner Pablo. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué estaban predicando en Filipos? ¿Ya? ¿No? Los hombres ya no eran sinceros, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Que no estaban llevándose ya, llevados de el propósito de llevar los evangelios. ¿Me dejo entender? Entonces, al hacer un análisis bíblico, hermanos, los que lo hacen, y yo no les voy a decir que son capos, pero sí van a decir con certeza como Pablo. Pero aquel que no hace un análisis bíblico y simplemente me voy a dirigir al versículo, estamos haciendo una eisegesis, ¿ya? Al estudiar de su palabra tenemos que tener esos parámetros de estudio, por favor, hermanos, que ustedes están yendo al nivel de técnico superior, si no me equivoco, que es lo que el pensum está manejando. Debemos tener cuidado al hablar porque tenemos una doble demanda, aquellos que portamos la palabra. Entonces, uno por flojera no lee todo el contexto anterior y posterior porque amerita tiempo. Aún líderes, pastores, es lo que incurrimos, hermanos. Me estoy incluyendo ya, aunque en el camino vamos mejorando, pero eso es lo que va pasando. Pablo les dice aquello, ya algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. No
todos son malos también. En esta clase, por ejemplo, los responsables, los que aman, quieren amar más a Cristo, tuvieron que apartar estas horas. Tuvieron que invertir tiempo. ¿Por qué? Porque queremos un cambio en nuestra vida. Y hermanos, entonces de acá no todos tal vez van a aprobar, algunos van a reprobar, pero simplemente aquellos son notas. Delante de Dios, muchos van a aprobar y muchos van a reprobar. En el tema de justificación es inmediata. En el punto de santificación es un proceso, hermanos. Y ahí, ¿cuántas veces nos aplazamos? ¿Cuántas veces? Pero tenemos oportunidad a volver a empezar, hermanos. Como dicen, a dar ese examen de una nueva oportunidad nos da hasta el día que cerremos nuestros ojos. No todos somos perfectos, hermanos. No todos tal vez, ya, después de cuando uno se gradúa y dice, ahora sí ya estoy completito. No, hay una mayor demanda, hermanos, porque ya sabemos. Ya sabemos, sobre todo cuando se lleva griego 1, griego 2, hasta griego 3, hermanos, hasta diagramación, es tremendo al saber de su palabra. Y como estudiantes tenemos que tener herramientas, por favor, hermano. Les voy a siempre reiterar, así me digan, el pastor está pidiendo solo Biblias, comentarios, estudios bíblicos, libros. No, 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 hermano. Sin herramienta no eres nada. Disculpen que les diga así, no eres nada. Es como cuando, a ver si alguien acá está estudiando, no sé. A ver, hermana Lidia, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu profesión, hermana? Hermana Lidia, ¿estás ahí, hermana, o te has ido a tomar tu cafecito? Buenas noches, Bueno, pastor. Sí, yo gracias a Dios tengo una ¿ya? profesión, ¿Cuál es? ¿no? Estoy en el área de salud Área de salud. Ya, a y ver, trabajo con optometría y lo que es óptica. oftalmología. Sí, Qué bien. eh, Y entonces vuelven y sí. hacen medir mis lentes, los hermanos igual, ¿ya? Pero hermana, Amén, gracias. la pregunta es así. Tú desarrollas esa área, pero sin lo que se mide los lentes, ahora creo que ya es más actualizado. Sin eso, hermana, tú eres la que tal vez oftalmóloga, no ve. No, el doctor, el oculista es el que lo hace todo eso, ¿no? Ay, Pero nosotros estamos, digamos, por sub de él. Y ay, luego viene lo que es la óptica, el laboratorio, donde se hacen todo lo que es los ya, armazones con los cristales. tremendo, todo tu equipo que tienes que tener. Miren, Sí, hermanos. Eso es lo que nos está pidiendo, hermana Lidia, que como estudiantes de la palabra, yo sé que puedes tener de base tu Biblia versión 60 de lectura, yo les digo, ya, puedes tener, sí, te sirve, está bien, pero ahora como estudiante, hermana, tienes que tener pues tus Biblias de estudio, tus comentarios, así que, hermana, un gran trabajo tenemos para la obra del Señor. Y Pablo, gracias, hermana. Vas a mutear tu audio. Gracias, hermana Lidia. ¿Ya? Si no, te vamos a escuchar todo lo que están tramando. ¿Ya? ¿Estaba Pablo desanimado por causa de los que anunciaban a Cristo por envidia y contienda? ¿Qué dicen, hermanos? No. Ya, es una pregunta. Van a anotar, ¿ya? ¿Estaba Pablo desanimado por causa de los que anunciaban a Cristo por envidia y contienda? No. Pero hoy en día nosotros nos desanimamos rápido, ¿no? Cuando, a ver, el pastor Wilfredo, y me escucho eso y digo, no, ya no voy a dar clase porque no, nadie está conmigo, no piensan igual que yo, entonces, así que desanimado. O en la iglesia pasa, ¿no? Por ejemplo, quieres hacer una actividad y nadie me apoya, nadie piensa, no, entonces ya no lo voy a hacer porque solito no voy a poder, ¿no? Imagínense si Pablo, estando en la cárcel,
al recibir estas noticias se hubiese desanimado, se hubiese deprimido totalmente. Así que Pablo no estaba desanimado. Hermano querido, yo te digo, hermana, no estamos en el tiempo de desanimarnos. Sí hay flaquezas, sí, hay bajones, pero tenemos que saber levantarnos. ¿Sabemos enojarnos? Sí, por eso en Efesios hemos leído, ¿no? En el 4:26, airaos y no pequéis, ¿no? Que no se ponga sobre vosotros el solcito, o sea, no todo el día. En este momento, por ejemplo, hay alguien que se dice, pero pastor, solamente dicta aquello. Uno se molesta, ¿no? Y yo no estoy para anotar, yo he venido a aprender. Hermanos, solo de esta forma es una técnica para poder aprender de lo que es epístolas paulinas. Hay materias donde se aprende más por diapositivas, sí, pero cuando tú lees, hermano, en tu mente está quedando esas lecturas y cuando tú estás marcando tu Biblia para alguna enseñanza, para alguna defensa que vas a necesitar, pues fácil vas a abrir, fácil vas a buscar ese libro. Ahí decía, ¿no? En Efesios, por ejemplo, 4:26 dice, airaos pero no peques. Algún hermano dice, no, estoy enojado, no te voy a hablar, hermano, realmente no estás pensando igual que yo. Ya, pero la Biblia me está diciendo que no puede ser todo el día. En tu matrimonio no puede ser todo el día. En tu trabajo nos hacen enojar, sí, pero no puede ser todo el día. Y en el 4:27 nos está diciendo, y no des lugar ¿a quién? Al diablo. Eso me está diciendo si yo puedo enojarme 2 días, 3 días, una semana. Hay personas, hermanos, que se enojan hasta un mes, un año, no te hablan. Y en la iglesia mismo es igual. Si yo pregunto ahorita, ¿sí? ¿Alguien te ha hecho un desaire? Sí. No, tal vez algo que has hablado en contra, no se lo ha picado, no lo ha lastimado y no te saluda como te saludaba, no te habla como te hablaba, te hace indiferente, porque nosotros somos seres pensantes y eso se captura, se siente. Y cuando alguien te saluda sinceramente, te habla sin que tal vez se sienta como Pablo resentido o le dé lugar, no, Pablo igual les hablaba, a los soldados igual les hablaba, no demostraba, a los hombres que han ido predicando ya con envidia, con contienda, igual les hablaba, pero ya corrigiéndoles. Así que hermano, no te sientas mal, ¿ya? Vive, dice en el 1:18, ¿ya? Con gozo. A ver, lo que ha leído mi hermano para terminar, ¿no? Casi en el final, después de esa coma, Cristo es anunciado, ¿ya? Punto y coma. Y en todo me gozo y me gozaré aún. O sea, está replicando. En todo me gozo y me gozaré en adelante, así vengan más. Me voy a seguir gozando. Hermano, como en el libro de Santiago nos habla, los problemas como nieblina, ¿ya? No es duradero. Han visto, ¿no? La nieblina, sobre todo en la Ceja del Alto, cuando los lunes, una nieblina densa y después pasajera. Después de 1 hora, 2 horas, ya no hay nieblina, ¿no? En las cumbres también pasa aquello, ¿no ve? Son pasajeras, no son eternas, hermano. Entonces tu problema, tus desánimos, lo que estemos pasando, no son eternas. Muchos pensamos que no, esto nunca va a terminar. No, Dios no hace algo que sea eterno. Siempre va a estar con su poder dándonos esa solución, esa sanidad, hermanos, ¿ya? ¿Qué era la actitud de Pablo, hermanos? El capítulo 1:18 es el gozo, ¿ya? Qué hermoso, hermanos. No sé, cuando leemos la palabra, uy, andamos recontra bendecidos y cuando tú quieres hacer algo, me acuerdo de quien, y por ejemplo, los pastores no debemos de predicar con envidia, ¿no? Con contienda. Hoy día, digamos, voy a predicar porque el día sábado no han limpiado la iglesia, un ejemplo, no me han hecho caso y con contienda por pelea y decirles, hermanos, que ustedes se van a ir al infierno, los que no escuchan, no. Yo no puedo agarrar el púlpito para estas cosas. Eso dice Pablo.
No podemos nosotros agarrar. Y generalmente se ha visto, ¿no? El micrófono se agarra para lastimar, para herir, para hablar. ¿Para qué otra cosa más? Para vanagloriarse. Ustedes son testigos de aquello. Pastor Wilfredo, en mi gestión, ¿no? En mi gestión, cuando yo era pastor, ¿no ve? ¿O qué dices, hermano Laureano? ¿Se escucha eso, no ve, hermano? Todo ese tiempo que ha estado, Sí, pastor, muchas veces. se escucha. Muchas veces se escucha. Y se sigue escuchando. Pero nosotros como estudiantes tenemos que detenernos un poquito, ¿ya? Por favor. Te vas a acordar de Pablo. Te vas a acordar también de Filipos. Había hermanos, hermanas que estaban hablando sobre este punto, ¿ya? Y tú dices, no, no, no. Yo no puedo estar en ese trajín de ser predicando, enseñando, se siente aquello. Y el Espíritu Santo es el que discierne, hermanos, si estás haciéndolo o no. Pero otra cosa es cuando tú lees la palabra y la palabra es la que te está exhortando, te está corrigiendo, es diferente. Que salga de la boca de estos hermanos que anunciaban con envidia y con contienda. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, muy bien. A ver, estoy viendo, hermana Mónica, creo que dice, hermana Mónica, ¿estás en clase? Hola. Identifíquese, hermana. Hola, hola, hermana Mónica, creo que dice, a ver, o estoy equivocado. Hermana o hermano. Buenas noches, pastor. Sí, acá lo estoy escuchando. Buenas. Estoy en el trabajo. Ah, ya. ¿Estás inscrito, hermana? Me quería inscribir, pastor, pero como las primeras clases no he podido pasar, entonces ahorita Ya. estoy oyendo, pero no puedo hablar mucho. Ya, hermano. Ahora te voy a dejar escuchar por esta clase, pero te vas a inscribir si deseas. Te animamos también, ¿ya, hermana? Ya, muy bien. Me gusta la sinceridad, hermanos, ¿ya? En el capítulo, hermanos, en el versículo 19 al 21, aquí habla algo tremendo. A ver, ¿quién va a estar con la lectura? Leo, mi hermana Celia Laureano, Doris no está, Luis, hermano Luis Gustavo. Nos vamos a apurar, ¿ya? Por favor. Ya. 1, 19 al 21. Este es el Ya, gran ok. testimonio de Pablo. Adelante. Ya, 19 al 21, ¿verdad, pastor? ¿Sí? Ya, la palabra de Dios dice, porque, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, gracias, mi hermano Luis. Está hablando acá de la liberación, hermanos. El proceso de Pablo probablemente ya había comenzado y estaba confiado en que ya fuese la liberación o la muerte. Harían procesar la causa de Cristo. Cuando dice aquí, para mí el vivir es Cristo, su vida había encontrado todo su sentido en Cristo. Y el morir es ganancia. Comunica la idea, hermano, el beneficio, porque entonces habrá unión con Cristo sin limitaciones de esta vida. Qué hermoso esta parte. Sin limitaciones. Al decir, para mí el vivir es Cristo, ¿ya? Él vivía la vida en Cristo. Y al morir, él dice, lo que ha leído mi hermano, por ejemplo, en el 20, ya ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte, ¿no? Sea en la vida o sea cuando va a dormir. De las mismas dos oportunidades, no me voy a apartar, para Él voy a vivir. Por eso es lo que dice, para mí el vivir es Cristo, por eso hay una coma ahí. Cuando tú vas a avanzar lenguaje y lo que ya han ido viendo en esta parte de hermenéutica, homilética 1, 2, hermanos, te vas a dar cuenta estos puntos. En la palabra nos dice también, si aumentares y quitares una tilde es un acento, ¿no ve? Si vas a quitar en ese tenor, uy, hermano, estamos condenados y alguna vez sí lo hacemos tal vez por nuestra vista o por los nervios, o es que no hay una consecuencia, o sea, un seguimiento de la lectura. Muchos no lo hacemos, no practicamos, no practicamos. Y se siente clarito. ¿Y por qué les hago leer? Es para tener ese ensayo también. Algunos sí tienen esa facilidad de leer, de poder una palabra con su sentido, ¿no? Eso es lo que está mencionándose aquí. Nosotros como cristianos, como estudiantes de la palabra, necesitamos tener práctica, ya práctica en la lectura y sobre todo manejar ya los puntos, punto y coma, los signos, eh, el acento mismo, ¿no? Porque cuando dice, porque para mí, ya, el vivir es Cristo. Wow, eso dice Pablo. Y al final, en el 20, es lo que me encanta a mí, ¿no? Donde dice, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso es lo que el ser humano muchas veces no entiende, ¿no? Cuando dice, ya falleció, haya acabado sus penas, haya acabado su tristeza, su dolor. No. Si alguien me dice, pero pastor, ¿y qué pasa, no? Los cuestionamientos. ¿Y qué pasa si no hay un cielo o no hay un infierno? Al servir a Cristo, hermanos, nosotros si fallecemos y no hay nada de esas dos cosas, no perdemos nada. Pero imagínense, nosotros al fallecer, hay un cielo, hay un infierno. Perdemos todo si no vamos al cielo, prácticamente todo. Y si vas creyendo en el cielo, ganamos todo, hermanos. Una vida eterna. Eso es lo que estaba diciendo Pablo cuando en el 1:21 dice, para mí ya, nuevamente les voy a decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquel que ha fallecido, por ejemplo, en Eclesiastés nos habla ahí, del polvo hemos tomado, al polvo vamos a ir, como en el libro de Génesis, hay bastante evidencia de esto, lo que se va mencionando de la vida y la muerte. Y eso es verídico, no es historia, no es que si alguien te ha dicho, no. Ya les dije en una oportunidad, nosotros hemos tenido la oportunidad de sacarles a mis papás del cementerio Mercedarios, porque solo nos compró un nicho allá en la ciudad. Ahí nos hemos dado cuenta la evidencia de su palabra. El polvo vuelve a ser polvo. O sea, el cuerpo, hermanos. El polvo ha venido, vuelve a ser polvo a la tierra. ¿Verdad es eso, hermanos? Y el espíritu vuelve a Dios, hermano. Porque Él nos los ha dado. Así que no podemos. Ahora, ¿no crees? Nos vamos al libro de Génesis. Retrocedemos hace 2000 años atrás. Y ponemos evidencia. Por ejemplo, los que son casados, ya, tienen que trabajar, fuera cual sea una profesión, una labor, un negocio, pero tienes que trabajar. Dice, con tu sudor de tu frente. Le dijo a Adán, te pregunto, ¿se vive? Se sigue viviendo.
¿ya? Ahora para las hermanas o las mujeres, también le dijo a Eva, con el dolor, ¿no? Tú vas a dar a luz a tus hijos. Y ahora las mamás que están aquí, ¿es fácil o es que siempre es como la Biblia dice, con dolor? Con dolor, hermano. Y así podemos dar muchas evidencias que la palabra se cumple y se va a cumplir. Y, hermanos, se ha cumplido. Se ha cumplido. Eso viene desde el pasado. En el presente se sigue cumpliendo. Y se va a seguir cumpliendo, hermanos, si nosotros ya no estamos acá. Se va a seguir cumpliendo como muchos de nuestros abuelitos, bisabuelos ya no están, se sigue cumpliendo en las mujeres. Así que a tomar muy en cuenta estas palabras del Señor cuando nosotros hacemos seguimiento. Es importante, hermanos. Por ejemplo, las materias para nosotros se ha hecho muy corto en el aprendizaje y lo hacemos algún rato, dándonos un parámetro de las clases y tenemos que avanzar a ese sentido. Pero generalmente antes de la pandemia, cada materia en el Seminario San Pablo duraba medio año. O sea, medio año una materia. En el segundo semestre otra materia. O sea, al año podías pasar solo 2 materias en el Seminario San Pablo. Pero hoy en día, desde la pandemia, ya se ha tomado estas modalidades que, por ejemplo, ahora en el Seminario San Pablo, en algún otro centro, solo son 4 clases los sábados. Y así en otros centros igual se lleva por vías de Zoom también, que tal vez sí nos ayuda bastante, pero ya el aprendizaje ya no es así tan profundo, sino se guía por las horas académicas ya y uno tiene que cumplir y ya, ¿no? Y hay cosas muy importantes que no estamos nosotros narrando ya. Yo les voy a pedir, la responsabilidad es tuya, hermanos, de ti, poder leer. Por eso los cuestionarios que les voy a mandar te va a obligar a que leas. Ya vamos a empezar con el libro de Gálatas, si no me equivoco, sí. Ahí te vas a dar cuenta que tenemos que leer todo el libro y con mucha detención, ¿ya? Eso va a ser, hermanos, la evidencia que tú me vas a dar, las respuestas que vas a poner, eso me va a decir que te guste o no guste, tienes que leer. Tal vez muchos se van a ir a Google, no sé, hay otros medios para poder que te dan respuestas, pero la palabra, hermanos, es única. Quien se va a mentir eres tú. Y el que sale desbeneficiado va a ser tú. Y el que sale beneficiado también puede ser tú, ¿ya? En lo que ha leído mi hermano Luis, este testimonio, ¿ya? Que da es un gran testimonio Pablo aquí, para hoy en día también. El fallecido nada lleva, hermano, si alguien tiene fallecido en su papá, su mamá, su hermano o un ser querido, nada ha llevado, lo más apreciado, lo más querido, nada. La palabra se sigue cumpliendo. ¿Estaba Pablo avergonzado de hablar de Cristo? No, hermanos. Eso hemos ido viendo. ¿A quién quería Pablo magnificar? A Cristo. ¿Ya? Eso es lo que hemos leído. Para Pablo, ¿qué era el vivir? Era Cristo, simplemente estaba él recontra enamorado desde su llamamiento, desde que ha sido Saulo perseguidor. Y ya le han cuestionado eso anterior, hemos leído, le cuestionan. No, pero Pablo no habla con sus propias palabras, habla con citas bíblicas. Por eso hemos ido a Jeremías 1:5, le dice, antes que seas engendrado, yo ya sabía, estaba elegido por Cristo, ni por ningún hombre, dice él, ¿no ve? Ha sido instruido por Jesucristo, hermanos. Ha sido instruido. Por eso estos libros son muy importantes, hermanos. Muy importantes. ¿De quién está hablando? ¿A quién está hablando, hermanos? ¿Qué ha sucedido en ese pasaje? Los resultados de ese pasaje. Uy, tremendo es el estudio, queridos. No, muchos no han podido hacer un análisis bíblico, muchos no. O sea, prácticamente uno se aplaza en hacer ese análisis bíblico. Y aquellos que tal vez algún rato han escuchado o es que han pasado también, se han debido dar cuenta.
cuando Pablo dice, ¿y qué era el morir? ¿No? Ganancia. Ya les he explicado, ¿no? Hace rato. Si hay un cielo, hay un infierno, perdemos todo. Pero y si no hay, no pierdes nada, hermano. Pero nosotros, como les he ido mencionando del hombre y la mujer, hay un cielo, ¿ya? Hay un infierno. Eso que está diciendo. Cristo era lo más importante de su vida de Pablo. Para Pablo, el morir sería ganancia porque él estaría más cerca de Cristo. ¡Wow! Los que se han adelantado, hermanos, uy, el que ha muerto en Cristo, ¿quién no quisiera estar, hermanos, cerca de él? Cerca. Y eso Pablo decía, porque a él le ha elegido, le ha buscado, a él le ha instruido, y por el que ha sido instruido es como cuando ustedes han estado en colegio, tuvieron un profesor favorito, ¿no? Un profesor donde ha ido enseñándoles y uno se acuerda y dice, y si algún momento te dijera, te vas a encontrar con tal profesor y tú te pones en tu mente y dices, el profe es el que me ha enseñado esto, y lo abrazas, quisiera estar cerca. Entonces, en esta parte donde Pablo ha sido instruido por Jesucristo, ha sido enseñado más allá, que también tenía, ¿cómo se puede decir? Un instructor también tuvo, Gamaliel, ¿ya? Tuvo un profesor más allá de Jesucristo también, hermanos, ¿ya? Eso es muy interesante la vida de Pablo que se habla en todos libros de Hechos, hermanos. Entonces, Cristo estaba viendo lo importante que era en su vida de Pablo. ¿Quién era era central en la vida de Pablo? El que medía cristocéntricamente, nosotros decimos que es Cristo, el medio, el centro. Para él no había problemas, desánimos, nada, hermanos. Y en el 1.21 aquí, en el espacio, o sea, en este espacio blanco que nosotros vemos, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sigue hablando, hermano, de la muerte en este versículo 22-26. A ver, no ha sido suficiente. Va a leer mi hermano, Loreno ha leído, hermana Elisa. Luis creo que sí, hermano Luis ya ha leído. Hermana Elisa. Pastor, ¿qué versículo? Ya, muy bien, estás atenta. El mismo de Filipenses 1, ay, ¿dónde estamos? Ahí está, 1:22 al 26. Uno, 22 al 26. Adelante, hermano. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé. Entonces, ¿qué escoger? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Hasta ahí, pastor, o hasta 24? Hasta el 26, hermano. Ya, perdón. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Pastor, 26, ¿no, Sí, pastor? gracias, hermana. Sí, está bien. Cuando está diciendo aquí Pablo nuevamente, más si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice, ¿no? Y vemos algo muy interesante cuando dice en el 23, ¿por qué?
De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir significa, hermanos, soltarse de todos los confinamientos, el dolor y las limitaciones de esta vida. Eso significa partir. Uy, un análisis, qué tremendo, hermanos, de esta palabra. Y es la misma palabra usada, hermanos, en el 2 de Timoteo 4:6, ¿ya? Estar con Cristo. La muerte nos lleva de inmediato a la presencia de Cristo. No hay sueño del alma ni purgatorio entre una y otra. 2 Timoteo 4:6, ¿sabes? Es interesante esta parte cuando algún rato nos cuestionan o nos preguntan. Y a ver, hermana Felipa, vas a leer 2 Timoteo 4:6. ¿Qué es lo que dice aquí? Adelante, hermana. Hermana Felipa. 4, ¿Sí? ¿Dónde está 2 Timoteo? Ya, adelante, hermano. porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Gracias. Ofrece como liberación, hermanos, liberación. Pablo veía su muerte como una ofrenda de su vida, como sacrificio a Dios. Partida es liberación. Por eso dice, ¿no? Cuando reciben una noticia, no, ya no dice, ha fallecido, ha muerto, no, ¿no ve? Hay una llamada que recibimos, tío, mi papá ha partido, dice. ¿No ves? ¿Se han dado cuenta, hermanos, esa palabra? Hoy en día manejamos eso, ya no decimos, ya no somos tan rudos, ¿no? Cuando uno dice ha fallecido, ha muerto, ¿no? Y tal vez en algunos asuntos, pero generalmente se maneja, dice, ha partido tío, mi papá, y el tío se da de cuenta, dice, oh no, y da sus consuelos, ¿no? Es la muerte. Pablo sabía que esta vez no iba a ser liberado. Qué tremendo, hermanos. Hay un texto realmente donde en este 23, el partir, ¿ya? Es soltarse, ¿ya? Eso es lo que en Timoteo lee también en el 4:6, mi hermana que ha leído, en el 4:6, Pablo ve que su muerte como una ofrenda de su vida para un sacrificio. Partir es liberación, ¿no? Liberación, qué hermoso, hermanos, no sé cuántos han bendecido con lo que se está leyendo en este versículo. ¿Quería Pablo morir o estar con Cristo? Estar con Cristo, hermanos, sí. Esa es la mejor ganancia, por eso dices ganancia. Es el mejor favor, hermanos. Los que se han adelantado han ganado. Pero como personas, cuando hemos leído también ese contexto, estando en esta carne, sentimos. Hay un vacío, ¿no? Cuando alguien fallece. Aunque Pablo tenía gozo en esta vida sirviendo al Señor, pensaba que era mejor morir para estar más cerca de Cristo. Tan grande era su amor. Entonces, anoten, ¿tenía Pablo miedo a la muerte o estaba anticipándola con gozo? Estaba anticipándola con gozo. Él no quería decir quiero morir, sino es mejor estar en gozo, voy a estar más cerca, con gozo, hermanos. Si alguien recibe una noticia, hermano, vas a fallecer, uy, no. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué va a hacer de mis cosas? Las casadas, las mamás, mi hijo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Mi esposo, ¿cómo? ¿Quién se le va a preparar alimentos? Todo así, ¿no? Me va confabulando su propio concepto. Pero también pensaba que era necesario quedar en esta vida más tiempo. Eso lo veía Pablo. ¿Por qué? Porque aún fallaban los líderes. Por eso anteriormente hemos visto que Pedro mismo, ¿no? Cuando le han defraudado los líderes, lo que ha recibido en Galacia, en el capítulo 2 en adelante, si no me equivoco, creo que está en el 13, menciona, ¿no ve? Que Pedro le ha fallado como líder, ¿no? Cuando estaba con los judíos reunidos y se avergonzaba, ¿no? Porque le seguían los hombres, Pedro, perdón.
Pedro, ¿no? Y esa ha contagiado a quién, a Bernabé, dice, no por su hipocresía también. Esa hipocresía a Bernabé le ha tenido que contagiar. Y muchos así nos dejamos contagiar con esa hipocresía, ¿no? Cuando se arman sobre todo algunos grupitos de hermanos que no estamos de acuerdo con él. Nosotros no servimos a los hermanos ni a grupos, servimos a Cristo. No podemos ser nosotros contaminados con aquello. No podemos hacer nosotros preferencia. Aquel hermanito me gusta o aquel hermano es el que habla bien o el que piensa igual que yo y está de acuerdo conmigo. Con él me llevo bien. No es así. No es, queridos hermanos, así, por favor. No hay preferencia. Pero, ¿qué dijo Jesucristo al irse? ¿Qué harán con ustedes si conmigo han hecho esto? Le han azotado, han hablado mal de él, no lo querían, no lo han querido recibir como el Mesías. Y yo te digo, hermano, a veces somos rechazados en la iglesia mismo. Porque haces una pregunta que ahora, sobre todo, que ya vas a conocer de la palabra, y te van, no, hermana, así es, aquello es. Quieren salir con sus palabras. Pero cambia cuando dice, a ver, hermana, ¿en qué cita bíblica habla? Tú vas a demostrar. Y hasta vas a enseñar. Pero generalmente manejamos con nuestros conceptos humanos propios, ¿no? Así dice ese pastor, así dice, así, no. Esos dichos, hermanos, no hay que creer. El estudiante ahora no va a creer en aquello, sino tiene que dar certeza con el libro y la cita bíblica y su contexto. Si el hermano o líder que tal vez no está de acuerdo contigo, seguramente te va a decir por esto es, o en todo caso tú vas a también explicarle. Ese es el beneficio que como estudiante tenemos que recibir para poder tener una buena edificación, hermano. Y para no estar dejándonos contagiar. Es mejor que nos odien, hermanos. Es mejor que no estén de acuerdo con nosotros, porque con Cristo lo hicieron, con Pablo lo hicieron, lo han encarcelado. Ya, a nosotros no nos encarcelará, pero nos van a aislar, no te van a saludar bien. Tal vez te van a decir, ay, los estudiados, qué cosa buena son, pues, ¿no? Así. En esos 15 años de preparación en la palabra, yo lo he visto, lo he sentido, me he escuchado eso. Qué bueno es, pues, los que estudian. Sí son peores. Yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y en educación cristiana, hermanos, en esa materia, hasta Jesucristo tuvo su universidad, empezando desde Abraham. Tuvieron su universidad, hermanos, y en Jesucristo hubo una universidad pagana y una universidad espiritual. En educación cristiana se lleva eso, ¿no ve? Entonces, todos tuvieron. Pablo tuvo un maestro. Jesucristo tuvo una universidad donde se ha formado. Jesucristo, hermano. Y nosotros ni siquiera somos a sus pies ni a sus talones de Jesucristo para estar diciendo falacias, ¿no? Mentiras al decir los estudiados, no, aquello, ¿no? No. Hay personas que lastiman así. Entonces, querido hermano, no te desanimes por esas palabras que vas a recibir. Al contrario, va a cambiar tu forma de pensar. Va a cambiar tu forma de actuar. Va a cambiar tu forma de vestir. Ah, no, pastor, no estás tomando el pelo. A ver, alguien que se esté durmiendo. A ver, ¿quién se está durmiendo? Los estoy viendo, hermanos. Hermano Iván creo que no está, ¿no? Ya. Hermano, a ver, hermana Miriam. Hermana Miriam, Sí, pastor. no te estás durmiendo, pero estabas ya cabeceando ahí, ¿no? Hermana Miriam, me lo vas a leer Primera Tesalonicenses 5:23, a lo que les estoy mencionando. Vamos a dar fe y certeza a lo que se dice. Adelante, hermano, por lo que dice la palabra. Ya, pastor. Voy a buscar Primera Tesalonicenses. ¿Sí? 5:23. Oh, muy bien, oje. He perdido, pastor, Tesalonicenses.
Sí, van a practicarse esgrima, hermanos, ¿no? En esgrima se aprende, ¿no? ¿Dónde está? Hay un ejercicio que algún rato yo voy enseñando, ¿no? Hay un ejercicio para pescar fácil, sin pestañas todavía, ¿no? Entonces, algún momento ya se va practicando eso. Adelante, hermana. ¿Qué es lo que dice ¿Qué algo que les he capítulo dice, mencionado? pastor? 1 Tesalonicenses 5:23, perdón, 5:23. Ya, pastor. Dale, hermano. Así dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ya. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo. Ya. Lo que les dije entonces, como estudiantes, tiene que cambiar, hermanos. Si no, estamos en problemas porque hay un intercedor, hay alguien que nos hace que nos demos de cuenta que estamos haciendo bien o mal. Ya es el Espíritu Santo. Si no hay ese efecto en ti, hermano, te sientes en problemas. ¿Por qué? No has recibido como tu Salvador personal y te ha depuesto al Espíritu Santo. Eso hay en muchos, entre comillas, cristianos. Por eso ni les afecta si mienten, si no vienen a la iglesia. Hay problemas, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra. Pero aquí ustedes tiene que haber, dice, un cambio, ya. ¿Y quién hace ese cambio? El mismo Dios de paz. ¿Ya? El mismo Dios de paz. Sin santidad, hermanos, ¿no? Si no hay paz con todos nuestros prójimos, va a ser difícil, pero el mismo Dios de paz os santifique por completo, no hace su trabajo a medias. Y en Pablo no hizo su trabajo a medias. Él tenía una profesión en su trabajo, era costuraba carpas. No podía dedicarse ahí. Podía decir qué ahora voy a llevar de comer y cómo lo voy a hacer y con qué me voy a sustentar. No, Pablo dejó aquello, pero hubo una responsabilidad. Acá estoy entendiendo, cuando nosotros estudiamos su palabra, nos va a santificar por completo. Primeramente todo nuestro ser, espíritu. Ya. Va a haber un problema, va a haber tal vez dificultades, ahí vas a saber levantarte con la palabra y nuevamente a continuar. En tu alma, en tus emociones, en tu intelecto, hermanos, igual tiene que haber un cambio. Si has tenido un problema, tal vez emocionalmente, uno viene a la iglesia y demuestra que estoy derrotado. No, el Espíritu Santo iba a trabajar, ya, los tres van a trabajar y tu cuerpo se va a sentir, a pesar de ese problema, como Pablo estaba encarcelado, cantando alabanzas. Qué difícil, sí, pero no imposible, hermanos. Y cuando nosotros va a haber un cambio en nuestro cuerpo, hace rato les decía, va a ser diferente. Hasta de lo que vistes, hermano, va a ser diferente. Tal vez muchos te dirán anticuado, a la antigua, a la chapada, a la antigua. Hermanos, hay un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio completo que lo hace Dios bajo su Espíritu Santo. Completito, hermanos. Su trabajo, nuevamente les digo, no es a medias. No es a medias, hermanos. Qué hermoso al entender de la vida de Pablo, ¿ya? Entonces está diciendo, Pablo quería quedarse en esta vida para ayudar. ¿A quiénes? A los hermanos. Porque no podemos ser nosotros envidiosos, hermano. No podemos ser. Decir, no, yo y mi casa listo, ya, no. Los líderes tenemos una gran responsabilidad. Del capítulo 27 al 30, ¿ya? Aquí Pablo les da algunas exhortaciones, hermanos, del 27 al 30 para terminar. Me lo va a leer mi hermana Miriam, ha leído, mi hermano Robert, ¿no está? Hermana Benedicta. Amén, pastor. 27. Al 30. Solamente que os
portáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de nuestro que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidados por los que oponen, que para los ciertamente es indicio que de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. Amén. Gracias, hermano. Aquí está diciendo este versículo, hermanos, en esta exhortación, debemos nosotros, como es digno del Evangelio de Cristo, digno, esa palabra digno, agradable, hermanos, dando favor a Cristo, no indigno, no que digan, yo no quiero ser como un ejemplo, ¿no? Como tal hermano, no. ¿Cuántos quisieran decir, quisiera ser como el hermano que se esfuerza? O quisiera hablar como ese hermano que no mete tal vez ni de su vida, ejemplo, quisiera, hermanos, era algo digno de agradable. Muchos decían, Pablo, ahí ya no le han cuestionado como en 2 Corintios. Estando en la cárcel, este varón tuvo que seguir con gozo, tuvo que seguir picando en esta parte. Para terminar este libro de Filipenses, Pablo lo que dice, es importante que los hombres se comporten dignos del Evangelio de Cristo. Sí, hermano. ¿Ya? Y en el 28 nos dice, ¿van a vivir los que se oponen en la iglesia? Sí. O sea, y también nos habla aquí en las 4 siembras, hermanos, de la cizaña, el trigo. No podemos nosotros sacar, hermanos, aquel, entre comillas, cristiano que habla mal, que está criticando todo el momento, andan iracundo todo el momento, andan hablando palabrerías que un cristiano ya no debe hablar. Todo el mundo, nosotros no vamos a poder sacarlos. Va a llegar, dice, el momento de ciega en los 4 evangelios. Va a llegar el momento de ciega donde Jesucristo dirá, tú al granero y tú al fuego, ¿no ve? Va a cernir. Va, hermanos, ver esa parte, quienes se han esforzado, porque Dios es omnipotente, omnisciente. Hermanos, Él siente lo que en este momento estamos pensando. Él es todopoderoso, hermanos. Tengamos fe que van a crecer, dice Pablo. No nos vamos a poder sacar con los que no son dignos. No vamos a poder. Difícil. Tenemos que vivir con ellos. Por eso muchos nos dejamos engañar, ¿no? El trigo y la cizaña son casi parecidos, casi hasta iguales podemos decir, pero no es iguales, parecido, confundibles los que conocen, confundibles. De lejos miras, wow, van a venir igualitos los, entre comillas, cristianos, uy, que te van a hablar bonito. Y hoy en día Pablo les decía también, que en Romanos habla, que les va a gustar las fábulas, les va a gustar los cuentos, les va a gustar los chismes. Y hoy en día la iglesia se ha vuelto así. Una prédica con chistes, ¡ah, qué lindo predicador! Uy, uno más quisiera escuchar. Fábulas, cuentos de su vida. Uy, qué lindo ese chisme. Uy, yo con mi esposa esta mañana, uy, eso me gusta. Pero se han olvidado aquel que predica la verdad, bien estructurado su sermón. No, aburrido estaba. Solo los hijos espirituales
Solo los dignos han comprendido cuál es el centro de ese mensaje que uno recibe. Por eso Pablo ha tenido que advertir para este tiempo, sus hermanos, ¿ya? Siempre hay oposición en el Evangelio, hermanos. Pablo les dijo, por eso no ve, los que hablaban mentiras, hablaban contiendas, ¿no ve? Siempre, siempre. O sea, eso es lo que les digo. Siempre habrá conflictos hasta que Cristo venga otra vez. Siempre va a haber. No, cuidado, digas, no, uy, en el Evangelio vivo lo mejor. Por eso en 1:29 dice, Pablo dice que tenemos el privilegio no solo de creer en Cristo, pero también de hacerlo. ¿Qué cosa, hermanos? Predicar por Él. Tenemos que hablar de su palabra. Y cuando tú vas a ver, ¿quién está hablando aquí? Tú me vas a decir, Pablo. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Filipos. ¿En qué situación? Cuando se han olvidado, cuando había falsos que hablaban contiendas, mentiras, ¿no? Envidias. Qué hermoso, hermanos, cuando tú vas a dar esas ilustraciones del contexto que está hablando. Y no vas a estar diciendo, hermanos, ¿no? Cristo está hablando aquí un ratito, ¿no ve? No está hablando Cristo, está hablando Pablo. Esa es la exégesis que realizan muchos predicadores. Así que como estudiantes de la palabra hay mucho que aprender, hermanos. Pablo dice que es un privilegio sufrir para Cristo. Wow, entonces, hermanos, es un privilegio cuando te dicen por causa de ti, por lo que vas a la iglesia, no sé, tantos asuntos que hacen sus conceptos las personas. Dice que es un privilegio, Pablo, es un privilegio para que cada creyente que tiene, hermanos, es un privilegio, por favor, no se olviden. Pablo sufrió mucho, pero ¿qué era la actitud del medio de los sufrimientos? Gozo. A pesar de aquello, hermanos, gozo. Y al leer todos estos libros, también nuestro Espíritu Santo se alimenta y nos sentimos tan gozosos. ¿Y qué debe hacer vuestra actitud cuando sufrimos para Cristo? Gozo, ¿no? Cantar alabanzas, orar. Y Filipenses 1:21, ya les dije qué es lo que va mencionando. Es lo que necesitamos para este tiempo. Bueno, hermanos, hasta ahí hemos llegado. No sé si hay alguna pregunta que tal vez al leer les ha quedado, porque hemos ido viendo. Miren, hermanos, no hemos avanzado mucho, pero estos análisis que se hace por capítulo, por versículo, realmente es una bendición. Creo que no, hermanos. Vamos a estar corriendo también más adelante, pero me gustaría que vayan leyendo y así para poder ir avanzando. Pero como les digo nuevamente, en un semestre, o sea, en medio año, tenemos no bastante tiempo, sino tenemos todo el privilegio de poder ver cómo estamos avanzando, ¿ya? Y solo se hace con lectura, hermanos, con lectura y con preguntas muy técnicas espiritualmente que realizamos nosotros. Y hermanos, vamos a terminar entonces.